Hermano, espero que hagas un video sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Quién la comenzó? ¿O quién rompió el Tratado de Varsovia? Voy a responder a esa pregunta, amigo Derrick. Es muy importante responder a esto porque siempre se ha especulado muchas cosas durante estos últimos años. Mucha gente cree que la guerra entre Rusia y Ucrania empezó en 2022 cuando Rusia decidió invadir. Pero la verdad es que este conflicto viene de mucho antes y tiene raíces bien profundas. No se trata solo de un capricho de Putin, ni de una invasión sin razones, como lo pinta la narrativa occidental. Hay un montón de contexto histórico, geopolítico y estratégico que explica por qué Rusia tomó esa decisión y cómo Estados Unidos y la OTAN jugaron un papel clave en desatar esta guerra. Para empezar, hay que entender la relación entre Rusia y Ucrania. No es como si fueran dos países sin historias en común. Eh, durante siglos, Ucrania ha estado básicamente ligada a Rusia, tanto cultural como políticamente. La parte oriental de Ucrania, donde están las regiones de Donetsk y Lugansk, sí, esas dos regiones, siempre ha tenido una población mayoritariamente rusa. Crimea, por ejemplo, fue parte de Rusia hasta que en 1954 la Unión Soviética se la cedió a Ucrania cuando ambos formaban parte de la misma Unión. Entonces, cuando en 2014 estalla el conflicto en Ucrania, lo que realmente ocurre es que Estados Unidos y la Unión Europea apoyaron y financiaron un golpe de Estado que básicamente derrocó al presidente legítimamente elegido en ese momento, Víctor Yanukovych. Básicamente lo derrocaron porque tenía una postura más cercana a Rusia. Pero ¿quiénes llegaron al poder después de este golpe? Básicamente un gobierno pro-occidental, pro-yanqui, con figuras ultranacionalistas y hasta grupos neonazis, por cierto, que desde el día uno comenzaron a implementar políticas contra la población prorrusa del este de Ucrania. Les quitaron derechos lingüísticos, promovieron ataques y persiguieron a quienes no estaban de acuerdo con su visión de Ucrania como un país exclusivamente ucraniano, sin influencia rusa. Esto generó una reacción en las regiones del Donbass, donde la gente decidió levantarse y formar prácticamente sus propias repúblicas independientes, porque ya no se sentían parte de un país que los trataba como si fueran enemigos. Por otro lado, en sí, pues Occidente, en vez de mediar, apoyó al gobierno de Kiev en su ataque contra estos territorios específicamente. Durante 8 años, el ejército ucraniano bombardeó el Donbass, matando a miles de civiles mientras los medios occidentales básicamente miraban hacia otro lado. Pero esto no es solo un conflicto interno de Ucrania. Aquí entra el otro gran problema. La expansión de la OTAN, o de la OTAN, mejor dicho. Desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos y sus aliados europeos han venido avanzando hacia el este, metiendo a países que antes estaban en la órbita de la Unión Soviética, en la alianza militar. Prometieron que la OTAN no se expandiría ni una pulgada hacia el este, pero hicieron todo lo contrario. Integraron a Polonia, Rumania, las repúblicas bálticas y otros países más, poniendo bases militares, sistemas de misiles y aumentando la presencia militar justo en la frontera con Rusia. Para cualquier país con sentido estratégico, esto es una amenaza enorme. Es como si Rusia pusiera bases militares en México o Canadá, por ejemplo. ¿Cómo creen ustedes que reaccionaría Estados Unidos? Cuando Ucrania empezó a coquetear con la OTAN y con la idea de meter sus bases occidentales, militares, pues, en su territorio, Rusia lo vio como una amenaza, como una línea roja. Ya habían soportado demasiadas provocaciones. Pero perder Ucrania ante la OTAN era inaceptable. Ucrania no es un país cualquiera para Rusia. Es su frontera más grande con Europa y tiene un enorme valor estratégico. Permitir básicamente que la OTAN se instale allí significa aceptar que Estados Unidos ponga misiles nucleares a pocos minutos de Moscú. Ninguna potencia se quedaría de brazos cruzados, señores, ante una amenaza como esta. Rusia intentó negociar. Durante años presionó para que se cumplieran los acuerdos de Minsk, que básicamente buscaba establecer una autonomía para las regiones del Donbass dentro de Ucrania, ¿sí? Pero el gobierno ucraniano nunca los cumplió.
Y lo peor es que líderes europeos, como por ejemplo Angela Merkel, admitieron después que esos acuerdos solo fueron una táctica para ganar tiempo y armar mejor, mucho mejor a Ucrania, contra Rusia, de hecho. En otras palabras, Occidente nunca tuvo la intención de una solución pacífica. Entonces, en 2022, viendo que Ucrania seguía en su camino hacia la OTAN, que los bombardeos contra Donbass no paraban y que no había prácticamente intención de negociar, pues lamentablemente Rusia tuvo que tomar la decisión de intervenir militarmente allí. Desde su perspectiva, no era solo una invasión para los rusos, sino una medida preventiva para proteger a la población prorrusa y garantizar su seguridad estratégica. La narrativa en sí del occidente, la narrativa occidental, lo redujo simplemente a Putin es un dictador o es un expansionista. O Rusia quiere construir nuevamente la Unión Soviética. Pero para mí no tiene sentido. Si realmente Rusia quisiera expandirse, habría tomado toda Ucrania básicamente en semanas. Y eso no ha pasado. Lo que realmente está ocurriendo allí es que Estados Unidos está usando a Ucrania como carne de cañón en su guerra geopolítica contra Rusia. No les importa Ucrania ni su pueblo, señores. Lo que les interesa es desgastar a Rusia, imponerle sanciones, tratar de debilitarla económicamente y militarmente, por cierto. Ucrania solo es un peón en este juego del ajedrez geopolítico. Lo que estamos viendo es una guerra indirecta donde Estados Unidos básicamente pone las armas, Europa pone el apoyo diplomático y los ucranianos ponen los desvividos, para no decir la palabra. Entonces, esta guerra no comenzó simplemente en el 2022, como muchos dicen. Viene de décadas de provocaciones, de la expansión de la OTAN, por ejemplo, de la manipulación política de Estados Unidos en Ucrania y del intento de arrinconar a Rusia. Rusia simplemente respondió a una amenaza que ya no podían tolerar, no podían ignorar. Para mí, si Occidente realmente quisiera la paz, habría respetado la línea roja de Rusia desde el principio. Pero como siempre, la narrativa la manejan ellos y buscan hacer ver a Rusia como si fueran los enemigos, como si fuera el único villano, ocultando su propia responsabilidad en este desastre.